que nos escuchan hoy y que se conectan a este espacio de construcción colectiva, de diálogo y debate en torno a los tecnofeminismos. En nuestra segunda sesión nos acompañará Olga Amparo Sánchez, la coordinadora de la Casa de la Mujer. Realmente ha sido un placer poder conectarnos con todas las organizaciones feministas y de mujeres en Colombia y trabajar mancomunadamente en un espacio de formación para mujeres, pero también para todas las personas interesadas en conocer más sobre nuestros derechos, en conocer más sobre género y seguir apostándoles desde la tecnología y esta nueva era digital a las transformaciones sociales. Recordar que Escuela Más Feminismo es un espacio generado en alianza con FESCOL, Artemisas y Casa de la Mujer. Y por supuesto invitar a todas las personas que se inscribieron a que accedan a Canvas y descarguen todo el material pedagógico que nuestras profesoras han dispuesto para profundizar en cada uno de los ejes temáticos. Además, les invitamos a participar en el primer foro de discusión en el que podrán desarrollar una pregunta y también intercambiar experiencias, conocimientos y saberes con las participantes de la Escuela Más Feminismos. Invitarles a que interactúen en nuestro chat en vivo en YouTube, nos dejen preguntas, comentarios para esta sesión, en la cual debatiremos sobre los nuevos retos que tiene el movimiento feminista en Colombia, teniendo en cuenta la coyuntura nacional, este estallido social que nos lleva a repensarnos nuevas formas de hacer política, nuevas formas de relacionarnos, también en un contexto de pandemia donde la digitalidad, ¿no?, y la era tecnológica se convirtió en una herramienta muy poderosa para seguir conectadas como mujeres, para seguir conectadas desde los diferentes procesos organizativos. Agradecerles a nuestras aliadas de FESCOL y la Casa de la Mujer por creer en esta apuesta de formación, por creer en esta apuesta política, a nuestra coordinadora temática, por supuesto, de la escuela, Francisca Keller, que con todas sus ideas y aportes ha generado un gran espacio de debate y de concertación en torno a los tecnofeminismos. Les dejo con Olga Amparo Sánchez para que nos cuente toda su trayectoria, ¿no?, todo lo que ha construido desde los feminismos colombianos, todo lo que tiene para aportar a esta lucha histórica de las mujeres. Bueno, gracias, Oriana. Bienvenidos y bienvenidas que nos acompañan ahora en este diálogo de saberes y de experiencias. No tengo mucho que decir de mi presentación, pues feminista, trabajo en la Casa de la Mujer desde hace más de 3 décadas y bueno, creo que eso es la presentación más importante. Agradezco a Artemisa la invitación para participar en este diálogo. Yo he puesto un poco la charla con ustedes que tiene que ver con viejos y nuevos debates que enfrenta el feminismo en Colombia, y no solamente en Colombia, sino creo que a nivel mundial o para ser más ambiciosa, debates viejos y nuevos globalizados. Y entiendo también esta invitación de Artemisa como un voto de confianza al quehacer de la Casa de la Mujer y como expresión de una política feminista del crédito deuda. ¿Qué quiero decir con ello? Es una política que realmente pone un centro en reconocer que hay otras mujeres que nos han legado derechos, subversiones, nos han legado rebeldías, que nos han hecho la vida mucho mejor a quienes hoy estamos gozando de derechos que para esas generaciones anteriores no fueron posibles. Y de deuda, porque el trabajo con otras mujeres siempre nos obliga a reconocer eso que nos otorgaron. Tenemos que hacer posible que otras mujeres lo puedan obtener. Ese derecho del cual yo gozo tiene que ser posible para otras muchas mujeres. Y una política también feminista que no le teme al vacío. Creo que si hay algo realmente innovador, creativo, subvertor en el feminismo, es que no le teme al vacío, es decir, es una política que muchas veces no parte de las certezas, parte precisamente de las grandes interrogantes, parte de las rebeldías, y estas dos políticas feministas del crédito de deuda y de no temerle al vacío nos pone en un lugar distinto a las mujeres y nos pone en un lugar no desde la carencia, sino nos pone en un lugar desde
poder abrir la puerta a nuevas subjetividades e identidades que rompan con esa dialéctica del siervo y amo, y una política ya no reactiva, sino una política basada en la potencia feminista, o sea, un deseo activo de desestructurar los paradigmas de la opresión. Creo que es pertinente decir, bueno, desde donde el feminismo ha utilizado mucho un concepto en lugar de la enunciación. Entonces, pues hablo, pienso, siento, interpreto el mundo y lo vivo desde un feminismo que es movimiento, que se arraiga fundamentalmente en la insatisfacción de las mujeres y la interpelación al patriarcado. Un feminismo que habla de las rebeldías de las mujeres contra sistemas injustos y opresores, un feminismo que ha tenido la capacidad de expandirse durante siglos. Aún no existían las redes, ni existía toda esta posibilidad que tenemos de la virtualidad, y las mujeres sufragistas del siglo XVIII y siglo XIX, su lucha se expandió por todo el mundo. En Colombia llegó muy tarde, llegó a mitades del siglo XX, en 1957 fue pues la primera vez que pudimos votar las mujeres en este país. Y es decir, un feminismo que también nos permite transformarnos en sujetos sociales y políticos reflexivos, generando identidades colectivas con la capacidad de colocar en la agenda política y pública las vindicaciones de las mujeres. Y esa capacidad de colocar en la agenda pública las vindicaciones de las mujeres tiene que ver mucho con lo que más adelante vamos a ver, los debates nuevos y viejos del feminismo en Colombia y en el continente. Por supuesto, no parto de considerar que el feminismo es un movimiento homogéneo. Uno podría decir los feminismos o el feminismo, pero al referirme al feminismo no parto de decir que ni es una sola práctica, ni es una sola aproximación teórica, política y ética a la situación de subordinación de las mujeres. Pero de donde nos podamos situar un feminismo decolonial, un feminismo radical, un feminismo de la diferencia, un feminismo de la igualdad, un feminismo ecologista, en el lugar que nos sentamos cómodas en colocarnos. Creo que todos los feminismos tienen una raíz común que es una política de una propuesta civilizatoria para la humanidad. Es un pensamiento y una práctica que abre caminos para humanizar la vida, que abre caminos para humanizar también a los seres humanos. Y creo que ahí hay un elemento que no lo voy a desarrollar acá, pero que me parece importante, porque estamos hablando de cuáles son los debates del feminismo en estos momentos, y es también cómo el feminismo ha aportado a la filosofía y a la ética, es decir, un feminismo que propone, o unos feminismos que proponen una comprensión y una solución a ese debate entre el ser y el deber ser de la acción política, que en estos momentos tiene una pertinencia muy importante, y es, bueno, qué es lo que debemos ser y qué es lo que debemos hacer, qué es lo que queremos, pero cuál es ese que queremos ser con ese deber ser que nos impone. Y en esa perspectiva es una ética y una filosofía feminista que hace una crítica radical al patriarcado y al capitalismo, por supuesto. Pero bueno, sin rodeos, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y en qué feminismo se sitúa? Yo no voy a decir que me sitúo en ninguna corriente del feminismo, porque me parece que ahí hay debates complejos, pero que a veces nos inmovilizan, pero sí me sitúo en un feminismo libertario, anticapitalista, antipatriarcal,
antiliberal, antimilitarista, antirracista, y entonces voy a hablar desde ahí, desde ese situarme de ahí, y es decir, voy a hablar desde un conocimiento situado que nos permite tener una claridad que tenemos siempre conocimientos parciales. Conocimientos parciales que no significa que no puedan ser conocimientos también internacionalistas. ¿Y qué implica esto? Y voy a leer una mujer que les recomiendo que lean, que es inspiradora, que se llama Verónica Gago. Es una mujer argentina que creo que ha producido en los últimos 5 años muchos aportes para el feminismo de América Latina y el Caribe y para también el pensamiento feminista a nivel internacionalista. Entonces ella dice que el conocimiento, estar en el conocimiento situado es tener una imagen, una imagen del mundo, una totalidad abierta y empírica, de empiria infinita del detalle y al saber del concepto. Desde ahí se trama un transnacionalismo que es práctica cartográfica y que construye resonancia mundial desde el sur. Un poco qué es lo que quiere decir ella, es que ese conocimiento situado, si bien ella escribe, por supuesto, desde las realidades argentinas, en las realidades argentinas, desde ahí también tienen una trascendencia internacional, pues tenemos todo el movimiento Ni Una Menos. En Chile tenemos todo lo que fue las luchas del 2019-2020 de las chicas por su derecho a disponer de su cuerpo y por el derecho al aborto. Entonces digamos que si bien es cierto ese conocimiento situado es una visión parcial, pero ese conocimiento situado también nos permite realmente poder romper las fronteras de los países y romper las fronteras del conocimiento. Por supuesto, también no voy a hablar aquí en representación de ninguna mujer y ni ningún feminismo. Quiero ser clara, pues hablo desde una experiencia encarnada en mi cuerpo, una mujer mestiza, de clase media, que ha podido gozar de derechos y no de privilegios. Yo me separo de esas posturas que consideran que el derecho a la educación es un privilegio o que el derecho a la salud es un privilegio. No, es un derecho que tenemos todos los seres humanos por el solo razón de ser humanos y que tiene que ver con el derecho al trabajo, a la salud, la autonomía, la libertad. Y quiero ser explícita en ello porque a veces en los debates que hay del movimiento feminista, pues una de las como reclamos es, pero es que usted es una mujer de privilegio, usted no tiene problemas, usted puede ir a una universidad. Pues siempre lo que he dicho es, ir a una universidad no es un privilegio, es un derecho. A que en esta sociedad, por las condiciones de exclusión y de injusticias de esta sociedad, a ese derecho podamos acceder muy pocos, eso es verdad, pero eso no se constituye en un privilegio. Para hablar como con este rodeo como de unas pinceladas sobre como de dónde me sitúo como feminista y algunas de los elementos fundamentales de la apuesta política del feminismo, pienso que es importante el debate o el diálogo sobre cuáles son los debates en el feminismo en Colombia, como abordar algunos problemas de tipo teórico y metodológico. De tipo, uno de los elementos que subyace a los debates del feminismo en Colombia, y yo diría que no solamente en Colombia, sino en el continente y aún a nivel planetario, es todo lo que se ha denominado políticas identitarias. Políticas identitarias que a mi manera de ver plantean 3 problemas básicos. Uno, las políticas identitarias
no apelan a un proyecto universalista. Es decir, no se dirige a todos los seres humanos y no humanos, y no se trata de la libertad, y en este caso estas políticas identitarias no tratan de la libertad o la autonomía solo para todo el conjunto de mujeres, sino para como para un grupo específico, sea negros, negras, indígenas, población RUN, y digamos, uno de los vacíos de esta política identitaria que como no apelan a un proyecto universalista, está dado que la sororidad y la empatía está referida solamente a ese grupo identitario, a ese colectivo, se dirige al conjunto de los colectivos, grupos poblacionales o sujetos o sujetas sociales y políticos que han sido oprimidos y excluidos. Digamos que ese es un problema, un nudo grande de las políticas identitarias que están presentes en los debates del feminismo en este momento. Y el otro elemento como el otro núcleo crítico de las políticas identitarias es que la forma más fácil de definir una identidad es por oposición a los demás. Es decir, yo me defino como lesbiana en oposición a lo heterosexual. Me defino como mujer en oposición a los varones. Entonces, cuando el debate político se articula en torno a identidades, entonces la tendencia o el sesgo que se tiene es mirar más en donde no hay acuerdo, es decir, más en los desacuerdos que en los acuerdos, y esto es muy crítico en la práctica, en la gestión o en la práctica política, porque generalmente los partidos políticos, los sindicatos, organizaciones políticas ponen entonces más el énfasis en esas rupturas, en esos desacuerdos, y no en un proyecto global que apele al conjunto de la población. Entonces, agitando, digamos, mucho más esos sentimientos identitarios. Los ejemplos, pues, en este país los tenemos miles. El apelar mucho más, digamos, a la situación de un pueblo que tradicionalmente haya sido discriminado y no mirar otros grupos sociales o colectivos que han sido discriminados y excluidos. Y el tercer, digamos, núcleo complejo de las políticas identitarias es que como se asienta más en los desacuerdos, pues lo que genera más es centrarse en las diferencias y no poner en marcha una dinámica de cooperación. Y creo que lo que asistimos en este país, a mi manera de ver, debe ser visto también no como la polarización, que horrible la polarización, sino qué es lo que hay de trasfondo de esa polarización. Son grupos identitarios en franca contradicción, que más que apelar a la cooperación, lo que apelan a es la exclusión. Creo que los trinos que se cruzaron esta semana, la alcaldesa de Bogotá y el candidato presidencial Petro, a mi manera de ver, son una muestra de apelar a todas estas políticas identitarias y la confrontación, y no llamar, digamos, a la cooperación, a la empatía, a la sororidad. Yo dejaría ahí esto es de mucho más largo, estoy dando unas pinceladas nomás para que podamos ver detrás de los debates del feminismo. Creo que el solo tema de las políticas identitarias daría para hacer no sé cuántos foros, 3, 4, 5 foros.
Y entonces ahora me voy a centrar un poco en cuáles son los debates realmente que hay en el feminismo. Pero antes de eso, creo que el hacer una cartografía de los debates del feminismo a nivel nacional y regional hace necesario por lo menos tener en cuenta dos elementos. Una tensión permanente con el feminismo pensado desde Europa y Estados Unidos y los feminismos pensados en América Latina. Feminismos pensados desde América Latina y que recuperan entramados comunitarios que permiten pensar, repensar el pensamiento feminista eurocéntrico o incorporar la relación con la naturaleza. Esta tensión genera también unos rompimientos en las prácticas feministas. Creo que este país lo ha vivido menos, por ejemplo, que otros países, donde lo que se apela es que como el feminismo tiene sus raíces en todo lo que fue en el desarrollo de la humanidad, lo que fue la Ilustración, tiene sus raíces en una crítica profunda a esa Ilustración. ¿Y quiénes eran las mujeres que podían hacer eso? Pues mujeres que por algunas condiciones habían podido acceder a la educación, a leer unos libros, pero que tenían su conciencia ahí. Entonces este debate, esta tensión permanente ha llevado también a un desconocimiento profundo pues si bien es cierto, tiene sus orígenes en un pensamiento de Europa y de Estados Unidos, tampoco podemos desconocer que esas mujeres, así sean de clase media, blancas, ilustradas, no dieron una lucha que nos otorgaron derechos. Las sufragistas precisamente no fueron mujeres en su conjunto, mujeres no informadas, fueron mujeres informadas de clase media. Blancas sí. Pero digamos, desconocer eso me parece que nos lleva precisamente a una política feminista del crédito deuda, el de reconocer que otras me han legado derechos. Y otra, digamos, tensión que hay en los debates del feminismo es la relación, o cómo develar, más que la relación, cómo develar la relación que hay entre los diferentes sistemas de opresión que se encarnan en los cuerpos de mujeres negras, lesbianas, afro, yo digo mestizas, aunque pues parece que en los discursos solamente existe las negras y las indígenas en este país y las que somos mestizas desteñidas, porque ni somos blancas sino mestizas desteñidas, tampoco tenemos como un lugar en estos debates. Y esta necesidad de velar la relación entre los diferentes sistemas de opresión que se encarnan en los cuerpos de las mujeres y los mecanismos de control de los cuerpos de las mujeres, las violencias, las injusticias y las opresiones y subordinaciones, nos lleva en la práctica y en las estrategias a tener unas agendas diferenciales. Yo lo voy a dejar ahí para adentrarme un poco más en cuáles son los nuevos y viejos debates. Como decía al principio, los debates nos remiten a nuevos y viejos problemas y nuevos y viejos debates. Yo me distancio enormemente de quienes consideran que toda esta oleada del feminismo surgió como por generación espontánea. Yo creo que, y también me distancio de la mitificación que se le está haciendo a los jóvenes, hombres y mujeres, en términos de que ahora los jóvenes sí tienen como la visión de futuro, nos van a salvar. Y yo creo que la gente joven no se puede dejar poner en el papel de salvador de nadie. Los jóvenes tienen una responsabilidad, como los hemos tenido los jóvenes en la época que nos tocó nuestra juventud, pero creo que toda esta rebeldía es un proceso que se ha venido gestando durante siglos.
Es decir, las muchachas y muchachos jóvenes que están hoy en las calles tuvieron papás, mamás, profesores, líderes comunitarios, el señor de la acción comunal, el señor de la junta administradora local, o la señora, o la profesora, o el profesor que gestaron esa rebeldía, que gestaron esas posibilidades. Por supuesto, hay nuevas narrativas en la calle en este momento, hay nuevas estéticas en la calle, hay nuevos instrumentos que permiten que esas narrativas y estéticas tengan un eco mucho más de mayor impacto, de mayor cobertura, porque están todo este desarrollo de la virtualidad, que es maravillosa, que también tiene algunas limitaciones. Entonces, digamos que todo, me distancio de esa visión de que ahora los jóvenes sí, porque yo en lo personal no quiero terminar mi vida diciendo que no hice nada, que mejor dicho, que ahora los que tienen que hacer son los jóvenes. Yo pertenezco a una generación que le entregó a este país el genocidio, que vivió los desplazamientos, que vivió las discriminaciones y las exclusiones, y que tosudamente, a pesar de todo eso, denunciamos lo que estaba pasando en el conflicto armado, denunciamos las violencias, nos tomamos las calles, exigimos a los estados políticas, exigimos que se respetaran los derechos humanos, hicimos incidencia en lo internacional, las agencias de derechos humanos o las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional supieron de lo que estaba pasando en este país, porque hubo generaciones que se la jugaron. Ah, claro, hay una generación de una élite que no ha querido movilizarse al cambio, pero también hay una generación que pagó con su vida el haberse opuesto a la subordinación, y mujeres que pagaron también con cárcel, con hospitales mentales, el haber subvertido el orden patriarcal. Por eso me distancio de eso, porque creo que los esencialismos no conducen a absolutamente nada, y que los debates del feminismo en este momento tienen que ver es cómo se generan diálogos donde se nutran de las múltiples experiencias de las múltiples experiencias de conocimiento, por etnia, por orientación sexual o por identidad de género, que se nutran de lo regional y de lo nacional. Todo esto para decirle que por supuesto los debates los debates del feminismo nos remite como a dos niveles, unos debates del orden teórico y unos debates del orden estratégico. Los debates del orden estratégico pues nos llevan también a mirar las agendas, cuáles son las agendas prioritarias de los feminismos, cuáles son las alianzas que se tejen, cuáles son las formas de hacer esa política, y con quién hacerlas y para qué hacerlas. Y los viejos y nuevos debates remiten a problemas del orden político y teórico, y también a una pregunta como relacionada con el poder. ¿Cuál es el poder que queremos las feministas y para qué el poder? Que esas preguntas pues remiten, por supuesto, a estrategias y agendas. Hay un debate, no sé si lo estoy repitiendo, perdónenme, pero no sé dónde no se empezó a oír, entonces puede que esté repetido y pido excusas. Yo decía que a lo largo de los años un debate que todavía que está inconcluso, que es nuevo para muchas y muchos, pero que viene desde los 90, es el debate en torno de a la subjetividad y el sujeto mujeres. Y ese debate tiene un riesgo, es construir un feminismo excluyente, dominado básicamente por mujeres blancas, heterosexuales, de clase media, que tiene que ver con lo que les decía anteriormente, y es como que hay detrás de los debates, que es de quiénes son las sujetas y los sujetos del feminismo,
y cómo el feminismo tuvo sus orígenes en la Europa y en Estados Unidos, pero que hay una crítica frente a todos esos feminismos. Y ese debate, pues, se genera en torno también a las identidades, pero en torno a las diversidades de prácticas feministas, a las diversidades de realidades de los países en los cuales tiene su activismo político, su práctica política y social el feminismo. No es lo mismo una práctica feminista o una actividad feminista en Estados Unidos, en un país europeo, que una práctica feminista en un país como Colombia o en un país como Ecuador o en un país como Nicaragua en este momento. Digamos que responde también a esas realidades sociopolíticas. Y tiene que ver también con esos debates, tienen que ver es cómo articular el sujeto o las sujetas políticas en torno a prácticas políticas concretas, que se deriva en preguntas como ¿puede el feminismo construir, o los feminismos construir agendas, no agendas unificadas, sino agendas compartidas que puedan integrar la diversidad de necesidades, vindicaciones de diversos colectivos de mujeres que han sido tradicionalmente oprimidos por su condición de clase, por su condición de orientación sexual o de identidad de género, por su situación de etnia, y viene entonces a introducirse en ese debate un tema que es muy polémico y que, digamos, una de las grandes expositoras de la teoría queer, que está en relación con también todo este debate sobre el transgénero. Es decir, son las mujeres transgénero, son las mujeres transgénero feministas que derivan en unas prácticas a veces muy excluyentes, en unas prácticas que reproducen de uno y otro lado la exclusión también. No es una sola vía. Y también que está en ese debate de quién es esas subjetividades y esa sujeta del feminismo, está toda la discusión sobre lo no binario, y lo no binario que plantea entonces la emergencia de nuevos sujetos y sujetas sociales que cuestionan todo el dispositivo de género, que cuestionan, digamos, todas las narrativas de género, que cuestionan también aún todas las narrativas de las identidades, y que ponen en cuestión también toda la interpretación sobre la política del cuerpo. Entonces, digamos que ahí hay un debate no zanjado, en donde hay una frontera que es muy compleja, que es como esa triada sexo, género, sexualidad. Que hay ahí, que es, digamos, uno de los riesgos o de los retos, si quieren poderlo poner en ese sentido, es que quedarse solamente en ese debate, a mi manera de ver, esto pues tampoco soy ninguna que lo esté diciendo, muchas mujeres teóricas lo han dicho, crea unos antagonismos precisamente porque detrás de eso están todas las políticas de identidad que son ensamblables, que no crean caminos de diálogo en mirar, bueno, qué es en última, dónde se intersectan esos diferentes sistemas de opresión y dónde se intersectan en un contexto de una sociedad capitalista, de una sociedad patriarcal, y cómo esas intersecciones que se dan pueden generar unas agendas más compartidas, unas agendas que realmente, y porque yo sí creo en el feminismo que es anticapitalista, antipatriarcal, yo no creo que
que la situación de subordinación y opresión de las mujeres portadoras de cualquier sistema de opresión y de cualquier identidad se solucione por la vía de repartición solamente de cuotas. Es decir, la paridad no es suficiente, sino va acompañada a profundas transformaciones de tipo político y de tipo económico. Porque entonces, si la paridad no va acompañada de esas transformaciones, la paridad queda entonces en unos colectivos de mujeres que han podido acceder a ciertas garantías, a ciertas condiciones para el ejercicio de sus poderes, de sus derechos. Y esta discusión de estas intersecciones de identidades y sistemas de opresión, pues entonces lleva a preguntarnos cuál es la sociedad que queremos. Entonces ahí hay unas prácticas distintas. Hay quienes, personas transgénero, las que hacen tránsito hacia ser mujeres, o los que hacen tránsito hacia ser mujeres y las que hacen tránsito hacia ser varones, no todos ponen en cuestión el sistema sexual patriarcal. No todos ponen, ni todas ponen en cuestión el capitalismo. Muchos y muchas, pues lo que quieren es derechos, que claro que están en justo derecho. Todos los seres humanos, independientemente, y ahora los no humanos también tienen derechos, tenemos derechos a vivir una vida libre, al ejercicio de la libertad sexual, al ejercicio de la autonomía, a tener derecho a una educación, a tener derecho a la salud. Pero digamos que porque hay el prejuicio de que si es transgénero, que si es lesbiana, que si es gay, entonces ya son personas que están luchando por sociedades distintas. Y no, en la práctica tenemos que no. Que están luchando ser incluidos en una sociedad y ser incluidas. Por supuesto, tienen derecho a eso. No estoy planteando que no tienen derecho, no lo tienen derecho, pero que si de lo que se trata son de unos feminismos que son antipatriarcales, que son anticapitalistas, que son antiheterosexuales, antirraciales, entonces tendríamos que mirar ahí la pregunta, entonces, ¿cuál es la sociedad que queremos y cuál es el poder que queremos? Entonces, ¿qué es lo que dificulta, digamos, también plantearnos en ese no diálogos de eso una elaboración no solamente de una agenda conjunta, sino de unas estrategias conjuntas y de las posibilidades realmente de aunar esfuerzos y de afianzar una propuesta que realmente toque los cimientos del neoliberalismo, que toque los cimientos del patriarcado. Y esto nos remite a otro gran debate, y es, que es, a mi manera de ver, un falso debate, porque ¿qué es primero, la gallina o el huevo? Y es la redistribución o el reconocimiento, en clave de justicia social. Entonces, ¿es suficiente para los sujetos y sujetas que han sido excluidos de esta sociedad, que viven opresión, que viven subordinaciones, que viven injusticias, solamente una política de redistribución o solamente una política de reconocimiento? ¿Qué es lo que hago referencia? Con la política de redistribución estoy haciendo referencia a redistribución de ingresos, riqueza, a redistribución de servicios, a redistribución de poder. Cuando hago referencia al reconocimiento es una política o unas políticas que tengan en cuenta la opresión, las violencias contra las mujeres, que tengan en cuenta ese modelo heteronormativo, ese modelo heterosexual, y que tiendan a transformar radicalmente esas situaciones. Y que ancladas si nos anclamos en ese debate sin uncarle estrategias, entonces tenemos lo que en esta actualidad vemos a diario, es cuáles opresiones son más importantes que otras, o cuáles violencias son más importantes.
Entonces tenemos, es más importante la violencia sexual que la desaparición forzada, es más importante la opresión de una mujer afrodescendiente que de una mujer gitana, o más importante la opresión de una mujer o un varón o una persona trans que la de una persona heterosexual. Entonces llevamos a jerarquizar las opresiones y llevar a jerarquizar las opresiones nos lleva como a una eterna división entre la lucha política y las luchas sociales. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No hay luchas que son de los movimientos sociales, que no necesariamente son portadores, no todos los movimientos sociales son portadores de un proyecto global de sociedad, un proyecto de transformación de sociedad. Son movimientos sociales a veces muy ahincados en la lucha por la vivienda, en la lucha por el trabajo, en la lucha por la salud. Por supuesto que son importantes y que sin los movimientos sociales no se nutriría tampoco la lucha política. Desde esa perspectiva, entonces, ¿cómo articular esas luchas políticas con las luchas de los movimientos sociales? Porque ahí también corremos el riesgo de caer en posturas esencialistas. Entonces, posturas esencialistas que dicen, no, es que pues es mujer porque biológicamente nacemos mujer y una mujer trans no es mujer. Eso está en el debate en este momento, en algunos espacios en este país, pero a nivel internacional es un debate de los más duros, que nos lleva también a otro debate que es muy complejo, que este país no lo ha dado, ¿hablamos de trabajo sexual o hablamos de prostitución o hablamos de esclavitud sexual? O el sofisma que se pone en Bogotá, que es actividades sexuales pagas. Y pues si uno hila muy chiquito, pues actividades sexuales pagas pueden ser las que hacemos las mujeres en las relaciones de pareja. A cambio, muchas mujeres que no trabajan, no, es que hilando despacio, es que no trabajan asalariadamente, pero que hacen todo el trabajo de la reproducción de la fuerza de trabajo y de la reproducción social, pues que brindan servicios sexuales también. No porque en la relación de pareja se tengan que comprar los servicios sexuales, no estoy diciendo eso, sino que en la lógica capitalista las actividades sexuales también son las que hacemos las mujeres en las relaciones de pareja. Entonces, que no las tiene que pagar, bueno, ese es otro tema gordo, que en este país no hemos abordado desde el feminismo. Y centrarnos también en ese debate de estas identidades y subjetividades y de la jerarquización de las opresiones, pues nos hace perder de vista los problemas estructurales de esta sociedad. Es decir, la pregunta es, ¿por qué las mujeres negras son más pobres o tienen problemas de salud más serios? ¿Por qué las tasas de morbimortalidad en este país son más altas en el Pacífico que en otros lugares geográficos del país? Son más, y voy a terminar porque son las 6:02 y dije que a las 5 terminaba, nos llevamos una hora. Ya, bueno, que terminaba a las 6. Bueno, no te preocupes porque como tuvimos ese pequeño impasse ahí con la señal. Que esto nos lleva a que a no mirar esos diferentes sistemas de opresión y cómo esos sistemas de opresión se articulan al modelo económico. Es decir, las mujeres del Pacífico tienen las peores situaciones de pobreza porque el Pacífico, dentro del desarrollo económico tan injusto en este país, donde se ha centrado todos los recursos en 4 o 5 ciudades y el resto del país no existe, pues entonces tienen un efecto en ellas de una manera dramática.
como tiene un efecto en una manera dramática toda la apuesta del capitalismo por la devastación de la Amazonía, por la política extractivista, que en esos lugares son donde viven las poblaciones indígenas o los pueblos afro. Entonces, si no articulamos esas desigualdades estructurales y esas injusticias, pues terminamos en última solamente en decir, no, es que las mujeres negras lo que necesitan es que sean incluidas en tales listas. Sí, claro que sí, pero no solamente eso. No solamente se necesita que las mujeres negras participen activamente en su territorio, en la realidad y en el conjunto nacional, sino que se necesita que esas causas estructurales de la pobreza realmente sean tenidas en cuenta. Y, digamos, otro debate, y terminaría ahí como con dos debates grandes, y para mirar, porque sí me interesa mucho hablar de cuál es la agenda prioritaria para Colombia, desde donde yo me paro, por supuesto, no es la verdad no es la verdad revelada, es mi conocimiento situado, parcial. Yo digo mis perversiones académicas y políticas, y que por supuesto la pongo ahí en debate. Y creo que el otro debate es poder, como la subjetividad y las entidades como mecanismos de interiorizaciones de poder. Es decir, el poder se encarna en unos cuerpos. El poder no es algo que tenemos allá, y por eso yo también me distancio de eso. Vamos a empoderar a las mujeres. No, uno no empodera a las mujeres. Las mujeres se contribuye a que las mujeres desarrollen capacidades y habilidades, se ganen en autonomía para que hagan un ejercicio del poder, porque el poder no es algo como un sombrero que me pongo y me quito, no, el poder está encarnado en unos cuerpos. Entonces, si el poder está interiorizado en unos cuerpos y tiene sus protagonistas, hombres o mujeres, varones y mujeres, pues la subordinación también se encarna en el cuerpo y la opresión se encarna en el cuerpo. Y si algo no, de lo mucho que ha aportado el feminismo es la necesidad de que las mujeres nos demos a la tarea de desinteriorizar ese patriarca que tenemos adentro. Ese patriarca que nos genera muchos problemas, que nos genera en nuestras prácticas políticas muchas prácticas patriarcales, que nos genera muchas cercanías o distanciamientos o con varones o con mujeres. Y porque de la agenda política del feminismo tiene que ser, de eso no podemos abdicar, que es el trabajo con las mujeres en la toma de conciencia de su autonomía individual, de su autonomía colectiva, y poder entender que la autonomía siempre es relativa, no es algo que es algo perfectible en el tiempo. Yo puedo tener mucha autonomía económica, y lo vemos a diario, mucha autonomía política, y no tener ni 5 de autonomía emocional ni sexual. Estar subordinada a una relación X con un hombre o con una mujer, subordinada en lo emocional, subordinada en lo sexual. O puedo tener mucha autonomía en el ejercicio de mi libertad emocional y sexual, y ser muy subordinado en lo económico, entregarle a mi marido el cheque, que sea el que maneje, bueno, todas las formas que tenemos. Yo, para terminar, cerrar un poco estas pinceladas, ya que uno de las grandes retos que tenemos es cómo articular políticas de redistribución y reconocimiento realmente que permitan avanzar. ¿Cuáles son, a mi manera de ver, una prioridad en la agenda de las mujeres colombianas? La paz. Yo creo que a las mujeres nos va mejor en un país en paz que en un país en guerra.
No porque en los países de paz estén resueltos los problemas de las mujeres, no. Pero las guerras son devastadoras para la vida de las mujeres. Y la guerra es la militarización de las sociedades. Creo que lo que estamos viendo en toda esta protesta social es una militarización de la sociedad, pero no solamente por el arma, sino porque la militarización no solamente es el uso del arma, sino considera que hay una autoridad superior, fuerza pública o un señor o alguien superior que viene a tramitar estos conflictos, pero también es el ejercicio de la violencia como el instrumento para tramitar cualquier conflicto, no para solucionar los conflictos, simplemente se tramitan porque estarán siempre ahí. Entonces, creo que es perentorio para Colombia el acuerdo de paz, sin ser la garantía de la construcción de la paz, porque era un pedacito así, se nos olvidó y estamos en otro. Yo creo que tenemos que retomar la agenda de la paz dentro del movimiento feminista colombiano con todas sus diversidades. Construcción de la paz que tiene que pasar por desestructurar el contrato social y sexual que esta sociedad tiene con las mujeres. ¿Y qué significa ese desestructurar el contrato social y social social y sexual que tiene esta sociedad con las mujeres? Bueno, todas las sociedades capitalistas, patriarcales, es luchar por algo que dijimos muchas organizaciones de mujeres, y es que no queremos ser pactadas, queremos pactar los nuevos contratos. Y para pactar esos nuevos contratos sociales y sexuales, las mujeres tenemos que tener poder, tenemos que tener vocación de poder feminista, porque es que es allá donde definen las políticas, allá es donde hacen el entramado de los presupuestos, de a quién le asignan o a quién no le asignan. Creo que esa construcción de paz para las mujeres pasa por erradicar la explotación de las mujeres, sustentada en clases sociales, sustentada en la sexualidad, sustentada en la colonización que hace el patriarcado del cuerpo de las mujeres. Colonización que se expresa en cosas muy sencillas. Quienes legislan sobre si las mujeres podemos abortar o no son una cofradía de varones que nunca se han enfrentado a un aborto, pero que dicen no, pero que mandan a sus amantes o a las empleadas domésticas a abortar. Es como la doble moral. Significa suprimir la exclusión y la marginación que obliga a muchos colectivos de mujeres a no estar en igualdad de condiciones y de oportunidades para participar paritariamente en la vida política, social y cultural de este país. Significa potenciar el poder individual y colectivo de las mujeres, y creo que aquí tenemos una tarea en Colombia, las feministas grandísimas, y es grande esa tarea, es de pasar de ser mujeres con poder individual a ser un colectivo político con poder. Es decir, a las mujeres no nos llaman aquí a ninguna negociación, aquí llaman a los sindicatos, a los señores empresarios, a los indígenas, a los afrodescendientes, y las mujeres siempre empezamos a tocar la puerta, pero oiga, pero es que aquí la agenda nuestra, pero mire que es que aquí tiene que estar esto, pero mire que está el cosa. Producir una tarea de construcción de paz tiene que ver con producir nuevas prácticas e imaginarios sobre la militarización de la vida, pero también sobre el androcentrismo presente en esta sociedad. Y un tema que sigue siendo prioritario, erradicar las violencias contra las mujeres. Y yo terminaría, para no alargarme y darle paso, quedaron algunas cosas en el tintero, será para otra oportunidad. Yo creo que tenemos que salirnos de ese esencialismo que esta sociedad tiene, y es que las mujeres, por ser dadoras de vida, nos gusta la paz, que las mujeres, por ser dadoras de vida, nos gusta el cuidado,
que las mujeres por ser dadoras de vida, pues estamos más dispuestas a los sentimientos, a llorar, a ser cariñosas, no. Yo creo que las mujeres, si queremos realmente jugar a este país, en este país políticamente, éticamente y políticamente debemos tomar una opción como sujetas políticas, con autonomía, por la paz, por la democracia, una opción política y ética contra el patriarcado y contra el capitalismo. No es por ser mujeres, es por una opción política. No nos dejemos situar en esos esencialismos, o por ser mujeres, y yo terminaría con lo que una mujer a la cual yo admiro, también admiro no significa que sea incondicional de sus propuestas, pero que dice, bueno, si nos vamos a pelear en serio la igualdad, entonces peleémonos el derecho a que las mujeres también sean malas. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Si una mujer infringe la ley, entonces es horrible. ¿Cómo así? Una mujer ladrona, una mujer que asesina, una mujer que es autoritaria, entonces nos quieren bonitas, obedientes, sumisas, y yo creo que contra eso sí tenemos que pelear. Yo terminaría ahí y bueno, lista para las preguntas. Bueno, Olga, muchas gracias. De verdad, para nosotras, para la organización Artemisa, para FESCOL es un placer y un honor haber contado contigo en este espacio de formación. Creemos que el movimiento feminista debe conectarse a las nuevas generaciones, las mujeres jóvenes, con las mujeres que ya tienen trayectoria y que tienen mucho por contar de cómo ha sido el movimiento, cómo ha sido su historia y cuáles han sido los retos y los avances que hemos obtenido de forma colectiva. En cuanto a lo que decías de las políticas identitarias, efectivamente es un gran debate, ¿no? Como cuando nos enfrascamos en algunas identidades y algunos esencialismos, estamos reforzando, ¿no?, estereotipos y roles de género. Estereotipos y roles de género que son los que precisamente han fundamentado, no habían sido el caldo de cultivo para la violencia estructural hacia las mujeres. Porque cuando una mujer rompe, ¿no?, con lo que significa para la sociedad, para una sociedad capitalista, para una sociedad racista, para una sociedad heteronormativa, lo que significa eso, ser mujer, pues obviamente es una amenaza, ¿no? Y resulta siendo una amenaza para todo el status quo y para el orden establecido. Porque es peligroso, y coincidimos contigo en el tema de las políticas identitarias, que pueden ser, que en exceso y plantearlas de forma como una práctica política pueden ser peligrosas para el sostenimiento de las transformaciones profundas de la sociedad, y es porque no reconocemos precisamente el sistema sociocultural que es el patriarcado, que es el capitalismo, ¿no?, que es el colonialismo, los que han fundamentado para todos y para todas toda esta violencia estructural que se refleja de muchas formas para todas las personas, ¿no? Cuando no reconocemos esas causas socioculturales, no avanzamos hacia programas, hacia acciones institucionales y organizativas concretas que permitan, por ejemplo, que nuestros niños y niñas reciban y tengan un modelo de crianza y un modelo pedagógico que rompa con roles y estereotipos de género y que les permita ser de acuerdo a lo que quiera hacer, que rompa con la violencia económica, sexual, estructural a la que somos sometidas las mujeres, ¿no? Y que dé un mensaje claro de que todas las personas necesitamos nuevas formas de relacionarnos. Nosotras en Artemisa discutimos mucho sobre por qué las feministas tenemos tanta mala reputación, ¿no? ¿Por qué los feminismos causan tanto rechazo, tanta aversión? Y es porque definitivamente entramos a cambiar o a proponer una nueva forma de vivir, una nueva forma de relacionarnos, que pasa porque todos y todas tengamos una nueva forma de ser y de habitar, ¿no? Y eso me lleva a preguntarte entonces, ¿cuáles crees que son los retos más importantes en la institucionalidad y en el sistema educativo, visto el sistema educativo como algo global, para erradicar la violencia basada en género y para avanzar hacia el reconocimiento del trabajo de cuidados como un renglón importante de la economía y como la actividad que sostiene efectivamente la vida en el país y por supuesto en el mundo? Muchas gracias, Olga. A ver, yo empezaría, Oriana, diciendo, yo interpelo violencias basadas en género.
porque precisamente las violencias no se basan en identidades, las violencias se basan en sistemas de poder, en sistemas de opresión y subordinación. Entonces, pienso que las violencias basadas en género, lo que ha llevado, para contestarte después, lo que ha llevado es a desdibujar las violencias contra las mujeres, porque es que el género no hace referencia exclusivamente a las mujeres, entre otras cosas. Y porque el impacto político es distinto si yo digo violencias contra las mujeres que violencias basadas en el género. ¿Cuál es el sujeto de las violencias cuando yo digo violencias basadas en género? Y desde el punto de vista metodológico, digamos, las violencias se expresan en unas prácticas que en esta sociedad se ha avanzado en que esas prácticas, algunas de ellas se coloquen como delitos. Entonces está la violencia física, está la violencia psicológica, el feminicidio, está la violencia sexual. Entonces, pues me distancio, interpelo eso y muchos chats en los que participo, lo pongo cada rato, es, a ver, aquí, ¿cómo así que violencia basada en género? ¿Qué es lo que es violencia basada en género? Violencia sexual, violencia. Entonces, creo que es uno de los debates que tenemos pendientes. Entiendo perfectamente que para los estados les es muy cómodo hablar de violencias basadas en género y para las políticas públicas. Pero yo no tengo tan claro si desde el feminismo tenemos que hacerle eco a ese concepto de violencias basadas en género. Entonces la pregunta es, yo también comparto ahí lo que plantea Nancy Fraser. Los estados responden a marcos interpretativos y han dicho algo así como lo que dijeron las feministas italianas en los años 80, no creas tener derechos. ¿Qué quiere decir eso? Es que no creas que lo que hoy te dan en el patriarcado lo vas a tener siempre. Como que tengamos la conciencia que lo que hoy tenemos puede ser arrebatado. Y la práctica nos está mostrando cómo en muchos países que avanzaron sobre el derecho al aborto se los quitan a las mujeres, porque los estados obedecen eso, a unos marcos interpretativos, a unos intereses políticos. Entonces, de acuerdo, el Estado no es un ente abstracto, el Estado lo conforman, pues sí, para el estudio, el ejecutivo, el judicial, el legislativo, pero lo conforman seres humanos, varones y mujeres. Entonces, pero eso no significa que abdiquemos a exigirle al Estado en todos sus niveles condiciones para el goce de los derechos de las mujeres. Y el goce de los derechos de las mujeres, entre ellos está pues la paridad, que no es solamente participar, sino representar. Es que el problema es que en este país las mujeres participamos, mayoritariamente votamos, pero no nos eligen, y ahí hay un problema que tiene que ver entonces con el sistema educativo. Es cómo seguimos desde el sistema educativo reproduciendo la construcción de unas subjetividades de varones y de mujeres, unas subjetividades para el poder y otras subjetividades para la subordinación. Con todo lo que no es lo mismo la subordinación de mi abuela, de mi mamá, o la mía, que la de las jóvenes ahora. Aunque muchas jóvenes, yo digo, muy preocupante, porque no todas las jóvenes en este país tienen el poder acceder a una información, el poder saber que tienen derechos, el poder... tenemos muchachas en los barrios más pobres de este país que se siguen casando a los 15 o 16 años por salir de una situación de violencia en sus familias, o porque a través de que se casan con un tipo que más o menos tiene unos recursos le mejoran las condiciones de vida a su familia. Entonces no todas las mujeres jóvenes pues tienen como esta conciencia feminista, ¿no? Hay una cosa así, digamos, a muchos territorios de este país donde no llegan ni siquiera todavía de manera sistemática las señales para ver qué es lo que piensan las muchachas jóvenes. Entonces, digo yo, ahí hay una tarea que tenemos que seguir presionando al Estado para que haga transformaciones en el sistema educativo, para que a través del sistema educativo se construyan subjetividades de varones, de mujeres o subjetividades diversas,
que estén preparadas para la autonomía, que estén preparadas para el ejercicio de la democracia, que estén preparadas para liderazgos democráticos, que estén preparados para la cooperación, que estén preparados esto para la sororidad y la empatía. Entonces creo que ahí. Con el Estado tenemos que, mi postura personal también, es que yo, a no ser que sea en un tema muy específico, no me pelearía más leyes en este país, me pelearía, no me pelearía, no es muy guerrerista, vindicaría, exigiría que se cumplan lo que está ahí. Si el Estado colombiano cumpliera seriamente con la ley 1257, es decir, otro sería la situación de violencias contra las mujeres. Si el Estado colombiano cumpliera seriamente con la ley 1719, que tipifica también el feminicidio. No, la 1719, no, la 1719 sobre violencia sexual en contextos de conflicto armado, o la ley de feminicidios. Otro cantar teníamos, porque son leyes que no solamente miran la parte punitiva frente al hecho frente al delito, sino que también tienen estrategias de prevención, de atención, de protección y de no repetición. Entonces ahí tenemos que seguir exigiendo algo como, creo que las feministas tenemos como una tarea que a veces yo digo que es como un poco compleja, porque es estar afuera subvirtiendo ese orden patriarcal, ese orden económico, pero estar también adentro. Cuando digo adentro es cuando decimos, bueno, es que las mujeres tenemos que llegar al Congreso, es que las mujeres tenemos que llegar a los consejos municipales, a las asambleas, tenemos que estar en las juntas administradoras locales. Entonces es estar adentro en el corazón del patriarcado y del capitalismo, o las mujeres tenemos que estar en cargos de dirección en la empresa privada, pero no mujeres con una propuesta transformadora de esta sociedad. Entonces es estar adentro presionando por reformas, porque son reformas, pero estar afuera exigiendo transformaciones. Es un poco bipolar. Nuestra práctica, en el sentido de estar permanentemente vigilantes de que la institucionalidad no nos trague, no se coma nuestras vindicaciones subvertoras, nuestras rebeldías, porque es que es muy fácil también estar en el engranaje cuando uno se mete en el ejercicio de estar en el Estado. Es muy complejo, y se los digo por experiencia. Estuve casi 4 años en la Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres en el gobierno de Samper, y eso de estar ahí desarrollador del poder, porque el poder univila también, y porque te facilita cosas, y porque somos humanos. Sí, creería que es como estar ahí bipolar, es estar adentro y afuera. Claro que sí, Olga, muchas gracias por esas claridades y esos aportes. Bueno, y vamos a cerrar el espacio con algunas reflexiones frente precisamente a la participación política de las mujeres y la paridad. Para Artemisa era imposible no tocar este tema también como una de las demandas, ¿no? Y uno de los retos y desafíos que tenemos en Colombia. Tú lo decías, es necesario que lleguemos más mujeres con nuestras demandas sociales, con nuestras apuestas políticas a generar transformaciones en el poder, que no es, por supuesto, no es para nada no es fácil, ¿no? Generar estas transformaciones, estos cambios estructurales que efectivamente lleven a que a través del Estado y de los gobiernos se garanticen nuestros derechos como mujeres y se garanticen los derechos de todas las personas, ¿no? Porque las mujeres efectivamente, mujeres con apuestas transformadoras, cuando llegamos al poder, llegamos para generar condiciones y mejores condiciones de vida para todas las personas, ¿no? Creemos en ese poder transformador que se plantean desde los feminismos, en esa posibilidad, ¿no? de tumbar el patriarcado, pero también de tumbar todos los sistemas de opresión que de forma interseccional oprimen, ¿no? A muchas personas, o a la mayoría de las personas.
Eso me lleva a preguntarte que, bueno, ya a través de la reforma del Código Electoral logramos esta paridad en las listas de participación política, en las listas de los cargos de elección popular. Los partidos hoy tienen la obligación de llamar, ¿no?, y de vincular nuevos liderazgos individuales y colectivos a sus listas y a sus procesos internos, porque así lo exige la norma, pero sin duda alguna no es suficiente esto para incrementar la participación. Nosotras desde Paridad Ya y de Artemisa creemos que debemos avanzar también hacia la universalidad, hacia la alternancia, hacia la formación política de las mujeres, hacia la reestructuración, ¿no?, de los partidos políticos, de sus procesos internos, de su estructura, hacia la formación, ¿no?, en feminismos en los partidos políticos. Creemos que esto también es fundamental. Y nada, y me llevo a preguntarte también como cuáles creen que pueden ser las formas para conectarnos territorialmente. Sabemos de la apuesta que tiene la Casa de la Mujer por conectarse con las mujeres diversas en los diferentes territorios, por reconocer sus demandas sociales diversas. ¿Cómo podemos traer esto a los espacios de participación política? ¿Cómo pueden esas demandas sociales que a veces están tan alejadas de los partidos políticos y de las dinámicas de los partidos políticos, con estos espacios electorales, con estos procesos electorales que sin duda alguna necesitamos, lleguen a los espacios de toma de decisión? Uy, a ver, yo creo que no hay una receta, ni es como un mercado tampoco, como una lista de mercado. Yo creo que primero me parece que necesitamos mucha generosidad en el sentido de reconocer generosidad y humildad, y dirán, esta sí se enloqueció, pues más o menos, o se nos volvió católica, apostólica y romana. No, creo que es que a veces se llega a los territorios con una visión de que las mujeres en los territorios no saben nada, tienen muy poco conocimiento, no conocen las estructuras de poder de los territorios, y pues si uno no llega con humildad para reconocer que las mujeres tienen unos saberes, tienen unos conocimientos, tienen unas prácticas, y que una llega ahí es como para que esas prácticas, esos saberes y las prácticas y los saberes de quienes llegamos ahí puedan entrar en diálogo y procesos, digamos, de aprendizaje mutuo, y de mirar a las mujeres, digamos, realmente como pares. Porque creo que es un trabajo difícil, es continuo con una misma y con la organización donde está, porque siempre vemos a las mujeres como carentes además nosotras mismas nos vemos como carentes. Siempre no, porque nos han socializado en la carencia, ¿no? No es que tampoco nos lo inventemos, sino que nos han socializado. Entonces, sí, yo creo que es como darles el empujón. Mejor dicho, darles el empujón, porque es que las mujeres en los territorios, es que quienes han sobrevivido en el sentido de la guerra es aterradora. Los relatos que hacen las mujeres, por ejemplo, de Caldono, de vivir 240 en un periodo de 10 años o menos, 240 tomas de Caldono por parte de las FARC, en donde destruyeron casas, destruyeron escuelas, y ellas resistieron, y ellas fueron y se pararon, hicieron la movilización, que uno dice, pues, a ver, que vengo yo aquí con todos estos saberes y esto. Entonces yo creo que es en ese diálogo de saberes entregarles conocimiento en una postura respetuosa y solidaria con ellas. Yo creo que lo que se trata es de que las mujeres, contribuir a incentivar en las mujeres la autonomía. Creo que, y ganar autonomía. Ellas tienen es como que todas las mujeres tenemos aquí como en lo más profundo del ser una rabiecita ahí que a veces no nos deja, y que esa rabiecita la hemos podido canalizar a través del feminismo, pero que otras no la pueden canalizar, y entonces
pues viven vidas muy, muy complejas. Yo no diría que vidas desgraciadas ni no felices, porque ¿quién soy yo para decir que una mujer es feliz o no feliz? Pero viven vidas muy complejas, con muchas deprivaciones, con muchas frustraciones. Entonces es como contribuir a encender esa rebeldía y que esa rebeldía la puedan canalizar a través de la participación y de la representación. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que es que depende de los territorios, depende de las mujeres. No llegas con la misma a mujeres afrodescendientes o con mujeres indígenas que si llegas a un territorio donde básicamente son mujeres mestizas. Creo que hay que partir de las necesidades, de las expectativas, de sus conocimientos, y no llegar como con esa sobradez que pues ustedes no saben nada, porque es que a los territorios se llega con esa postura, como pues que usted no sabe nada, y a veces a través del sentido común le dan a una cátedra de todo, del Estado, de los problemas de este país. Creo que hay que tender redes de diálogo. Hay que contribuir a que realmente las mujeres potencien esas capacidades y habilidades en términos de las exigencias al Estado local de sus derechos. Es decir, que no solamente se tiene que mirar hacia lo nacional, sino yo creo profundamente en el poder local. Y me parece en esa perspectiva la propuesta que hacen desde Estamos Listas muy interesante, muy valiosa, que es jugársela a construir un poder municipal feminista. Y creo que es desde ahí, porque a veces miramos, es decir, como empezar a validar que las mujeres tomarse la acción comunal, tomarse las juntas administradoras locales, porque pensamos siempre a veces en lo más grande y a veces mirando lo más grande no miramos la importancia de esas microrevoluciones que se pueden hacer en los territorios y que rompen, digamos, con muchos paradigmas y muchos imaginarios. Oriana, no tengo la receta, yo solamente, nosotras cómo lo hacemos, como que adecuamos, nosotras partimos de una metodología feminista, de reconocer que hay un conocimiento situado, de reconocer los saberes de las mujeres, de construir con ellas unas relaciones entre pares, pero tampoco llamándonos como a falsas o siendo idealistas, pues una llega con un poder, una llega con el poder del conocimiento, el poder del recurso, el poder de vivir en Bogotá, pues llega en una situación diferencial. Entonces construir con las mujeres en los territorios una relación entre pares es toda una tarea que a veces nos va bien, otras veces no nos va tan bien, otras veces nos va muy mal, pero bueno, yo solamente digo, yo invito a que tengamos seguir la capacidad de lanzarnos al vacío, pero al vacío sabiendo que en ese vacío la carencia y aún la subordinación y la opresión se pueden constituir en recursos para transformar esa situación. Porque las mujeres, esto que voy a decir es muy, muy duro, pero creo que lo tenemos que decir, y es que para que existan amos se necesitan siervos. Para que existan patriarcas se necesitan mujeres patriarcales. Entonces eso es lo que tenemos que desestructurar. Y es a nosotras las que que los varones lo hagan, eso es tarea. Yo digo, bastante tenemos con la tarea con las mujeres para cargarnos con la tarea de que los varones desestructuren ese patriarca que tienen ahí, que se ganen en nuevas masculinidades, no en nuevas masculinidades, en otras, porque es que nuevas masculinidades que son más modernas, y entonces los varones que dicen, yo ayudo a mi casa y yo me pongo el delantal, pero no yo soy responsable, sino yo ayudo. Entonces creo que ahí tenemos una tarea de contribuimos a que las mujeres desestructuren también ese patriarca que todas tenemos y que aprendamos a convivir, a convivir con esa mujer ancestral que tenemos, que es una mujer patriarcal, con una mujer transgresora, que es una mujer feminista y que nunca, yo creo que en estas sociedades como hasta el final de la vida de una será esa lucha con una misma entre esas dos mujeres. Y creo que hay que aprender a quererlas a ambas, a consentirlas,
porque a veces cuando empezamos a descubrir que tenemos esas dos mujeres nos genera mucha rabia, nos genera mucha frustración. Entonces, yo creo que el aprender a aceptar que sí, que tenemos prácticas patriarcales, que hay esa mujer ahí, y que bueno, si soy consciente de esa práctica, pues puedo transformarla. Creo que con las mujeres también en ese proceso de acompañamiento, en ese proceso de pares, es también contribuir a que ellas valoren esas que nos parecen pequeñas, pero son grandes luchas. Cuando una mujer en Caldono indígena dice, no, es que yo estoy peleando porque mis hijos también cocinen, perdóname, eso es una gran transformación y eso no se queda solamente en esa familia. Entonces, como que también minimizamos esas pequeñas transformaciones, o mujeres que nos dicen, es que yo no estoy dispuesta a seguir pagando con mi cuerpo la aguapanela que me dan. Eso es una gran transformación. Entonces, yo creo que es como aprender a combinar, y en eso significa también la humildad, aprender a aceptar que eso que están haciendo las mujeres en la vida cotidiana está contribuyendo a esa gran transformación, que no es solamente pues el cambio en las estructuras, sino que esos cambios estructurales también se tienen que asentar en subjetividades y en identidades no preparadas para la subordinación y la violencia. Bueno, Olga, ha sido de verdad un placer, ¿no?, reconocer y escucharte, toda tu trayectoria, todos los aportes, todo ese conocimiento y esos saberes que más allá de la academia supongo que han sido recogidos, ¿no?, con todo ese intercambio con las mujeres tan maravillosas en todo el territorio nacional. Para ellas también un homenaje con este espacio de formación. Recordarle a las personas que están vinculadas a la Escuela Más F que están nuestros foros de discusión donde podrán responder interrogantes y que esto es indispensable para obtener la certificación dentro de la Escuela Más F. También recordarles que hay un contenido, hay audios, videos, textos que podrán descargar y que les permitirá profundizar cada uno de los ejes temáticos que estamos desarrollando desde la Escuela Más F. Agradecerles infinitamente a la Casa de la Mujer, a FESCOL, por creer en esta apuesta colectiva. Seguiremos trabajando en red porque creemos que desde las diferentes organizaciones potencializamos nuestras apuestas políticas si las hacemos colectivamente y trabajamos en red. Que estén muy bien, muchas gracias.